Continuamos en De Primera Mano conversando con el economista Hernando de Soto, quien se ha aunado, se ha integrado al equipo de Keiko Fujimori a través de estos programas de profundización de la democracia y también de la inclusión económica. Lo que yo le preguntaba, doctor de Soto, usted dice que no es un cambio en el plan de gobierno de Keiko Fujimori, porque es más bien un desarrollo de las líneas que ya estaban planteadas. Lo mismo dice Ollanta-Humala, ojo, que lo que están haciendo es consensuar con otras fuerzas políticas, pues lo que no llega a ser digerido y ponerlo de una manera que se lleve un consenso. Eso, estamos en lo mismo, ¿no? No, no estamos en lo mismo, porque lo nuestro es complementario a lo que dice Keiko, mientras que en lo que dice el señor Humala es contradictorio, se está desdiciendo. Keiko no se está diciendo nada, no ha modificado nada. Nosotros hemos agregado algo a vigas principales que ya existieron. Y dicho de paso, no nos hemos integrado al equipo. Hay un recoger de nuestro programa por parte de Keiko, que es un asunto distinto. Pero lo importante aquí es que no hay una modificación de su plan. Ahora, y no hay contradicciones. Me llama la atención que en la primera vuelta Keiko Fujimori dijera que no tuviera ni una sola crítica al programa, al gobierno de su padre, y que luego pidiera disculpas por lo ocurrido, tanto en violación de derechos humanos y en corrupción. Algunos pueden pensar que está haciendo lo mismo que Ollanta-Humala, que es un aprovechamiento electoral del asunto. ¿Usted cree que realmente hay un arrepentimiento? Me parece que es tardío, que este pedido de perdón y de disculpas es tardío para diferenciarse de lo que fue el fujimorismo de los 10 años. No, a mí me consta que es honrado por la razón siguiente, muy personal si tú quieres, pero creo que hace unos 4 o 5 años ella ya dijo que uno de los peores errores de su papá fue romper palitos conmigo. Y dijo que había errores. Entonces yo le he escuchado eso y le he escuchado críticas a la injerencia de Montesinos o su participación en el gobierno, igual que, como te consta, son las mías hace tiempo. Sí, pero apoyaba a su padre en los mítines por la reelección. O sea... Está bien. Hay una hija de por medio, si se quiere, durante esos tiempos, pero por otro lado, cuando tú me dices si me sorprendo o no me sorprendo, porque yo le he escuchado las críticas a Montesinos. Si le parece tardío y por lo tanto... No, porque lo ha dicho antes, no sé en qué circunstancias, yo no sigo esta cosa de cerca, pero a mí me consta que Keiko desde el principio criticaba la alianza de su padre con Montesinos por un lado, el hecho que yo me haya separado del gobierno y que se me haya perseguido por otro lado, y no te olvides que cuando su padre sale, ella dice: yo no salvo el Perú. Es una persona distinta de su padre, es la hija de su padre, pero es una persona distinta de su padre. ¿Usted no cree que coordinado toda esta campaña electoral y que cuando si llega al gobierno va a tener una comunicación con la Diroes o con el lugar donde su padre se encuentre, que la gente no cree, por ejemplo, que no lo vaya a indultar, pero en fin, eso es otra cosa? ¿Usted no cree que tenga comunicación con su padre y que su padre tenga alguna influencia en esta actividad política en la que ella está? Bueno, si es su padre, yo supongo que tendrá comunicación, pero lo que yo te puedo decir es que cada vez que yo he discutido de qué manera nuestros programas son recogidos por ella, y son varias horas de conversación y de negociación, en ningún momento se ha levantado el teléfono. Yo nunca he escuchado a ella consultar a su papá, ella toma sus propias decisiones. Ahora yo supongo que su padre le dará algunos buenos consejos. Espero que Keiko escuche los buenos y no los malos, pero ella es una persona independiente, eso me consta. Yo creo en eso, Mariela. ¿Y cómo ve, por ejemplo, este planteamiento de cambio constitucional que hace Ollanta-Humala, que no sabemos si ha desechado o no del todo la Asamblea Constituyente como alternativa para el cambio constitucional? ¿A usted le parece innecesario, absolutamente inútil cambiar la Constitución? A mí me parece que la actual Constitución es buena en primer lugar. A mí lo que me preocupa es que los que hablan de cambiar la Constitución, que está en un programa de gobierno, dicho de paso, a mi juicio bien estructurado académicamente, son personas que también dicen por qué quieren cambiar la Constitución, y lo quieren cambiar esencialmente para cerrar el Perú con relación a la economía hacia afuera, para luchar contra una inversión que a mí me parece absolutamente crucial, y para empoderar esencialmente a los políticos en lugar de los pobres, cosa que el cambio de la Constitución para los fines que ellos quieren, estoy en desacuerdo. Si uno encuentra que hay maneras de profundizar la democracia a través de cambios legales más importantes, eso sí se puede discutir, pero el objetivo el problema aquí es por qué la quieren cambiar. Bueno, pero por ejemplo, se dice
la gente que está en contra de esta Constitución, incluido miembros del Partido Aprista de la Constitución del 93, que hay puntos que son inadmisibles, que no existen en ningún país del mundo, como que los contratos son inmodificables, los contratos firmados por el Estado tienen un estatus inamovible, cosa que no ocurre en ningún país. En casi todos los países el Estado Estado está en la Constitución. En todos los países del mundo se respetan los contratos. Si no se respetaría, no habría comercio internacional. No tiene un estatus constitucional, no está puesto en la Constitución. Eso lo considera un poco lesivo para un país que se comprometa de esa manera en su Constitución. Bueno, en primer lugar, con relación a eso, supongo que se puede discutir, pero no es materia para cambiar una discusión. Esto además es parte, ¿sabes, Mariela?, del estatus jurídico internacional. Es claramente establecido en la Comunidad de las Naciones de que priman los convenios y los contratos sobre cualquier instrumento nacional. Eso es, si no, no podría haber tratados de paz, no podrían haber tratados comerciales, no podrían haber TLCs, no podrían haber cortes internacionales de justicia. Me parece verdaderamente que es un punto que habría que discutir porque yo no lo entiendo. ¿El contrato se respeta o si no, no hay globalización? ¿Usted considera que el gobierno de Fujimori fue una dictadura? En un momento sí, claro, cuando da el golpe de Estado en 1992 es una dictadura, no hay otra forma de verlo. ¿Y luego? ¿Un gobierno dictatorial? No, luego se negocia con la Comunidad de las Naciones Americanas, la OEA, negociación que, dicho paso, la desarrollo yo, cosa que la conozco íntimamente, el retorno a una democracia que es nueva, y de ahí para adelante se aprueba según los dictámenes del Acuerdo de las Bahamas de ese mismo año. Pero la vida práctica, esos 8 o 9 años que tuvimos, ¿le parece un gobierno de visos dictatoriales o...? No, yo creo que fue un gobierno autoritario, en el cual hubo un apoyo a esa mano fuerte de parte de la población, porque si yo recuerdo bien, Fujimori gobernó durante todos esos tiempos con un 70% de apoyo. No solamente un 70% de apoyo popular. Teníamos un Congreso con una mayoría absolutamente satánica, ¿no? Sí, pero un segundo. Tienes tú 70% de apoyo por todas las encuestadoras, las mismas que sirven esta estación de radio. Tienes tú un apoyo de las organizaciones gremiales económicas y tienes un apoyo militar. Entonces, evidentemente, la confluencia de estas tres cosas, la falta de un criterio de independencia de los gremios empresariales, un pueblo que se sentía feliz de que se había acabado la guerra y que por fin venía el crecimiento. Paralelo a las encuestas, pues teníamos un poder judicial intervenido, sí, unas fuerzas armadas compradas. Pero Mariela, yo no estoy discutiendo eso. Yo te estoy tratando... No es dictatorial, ¿no? No, yo te estoy tratando de explicar por qué tenía tanta fuerza. Cuando él pierde esa fuerza, cuando él pierde esta legitimidad, se va hasta del país. Yo no te he discutido que era un gobierno autoritario. Mariela, yo he sido perseguido por ese gobierno, yo he criticado ese gobierno y fue el primero a documentar la corrupción que hubo ese gobierno en 1992. Y he tenido que trabajar. Yo le estoy preguntando si ha sido un gobierno dictatorial. No, lo que yo te he dicho es que ha sido un gobierno autoritario, ha sido un gobierno fuerte, ha sido un gobierno en muchos casos abusivos, ha sido un gobierno que ha tratado de manipular a la prensa, y todo eso me parece imperdonable o muy difícil de perdonar, y por eso es que Keiko salió a pedir perdón. ¿Y esta condena por violación de derechos humanos usted la debe haber seguido? ¿Le parece justa? No le he seguido, fíjate. No. Pero le parece que por lo menos internacionalmente el juicio ha sido seguido y conocido. ¿Le parece una condena justa? A mí, te voy a decir la verdad, por donde no tengo el conocimiento de los detalles de esconder porque no he estado en el Perú la mayor parte de ese tiempo. Te puedo decir que es una cosa que me duele. ¿Por qué razón? Porque si bien este hombre Fujimori con Montesinos me han perseguido amigos míos. Yo he notado la falta de libertad que he tenido en el Perú. Yo he visto que no podía conseguir contratos. Yo he visto que no podía publicar artículos. Mariela, yo estoy publicado en el exterior, probablemente más que cualquier otro peruano, y en el Perú no he podido publicar. Yo rechazo absolutamente todo eso. Pero en lo que se refiere al juicio de Alberto Fujimori, repito, yo no lo he visto en detalle y sí me voy a informar en el próximo vez de cómo ha sido eso para darte una opinión. ¿Pero usted cree que Alberto Fujimori era ajeno a la organización de un comando paramilitar en su gobierno? ¿Se puede hacer ajeno? ¿Un presidente puede no saber absolutamente nada de un diseño de un grupo paramilitar? Pero por supuesto ocurre todo el tiempo en todos los países. Eso sí, he visto los juicios internacionales. Tengo un hermano que está metido en pacificación en otros países, ocurre todo el tiempo. Por eso te digo, yo lo que quiero hacer, en lugar de hacer hipótesis, es ver cómo ha ido ese juicio y me voy a informar, porque la verdad es que ando corto de información en ese campo.
Pero ¿le parecería adecuado que Keiko Fujimori indultara a su padre o que Bueno, para mí ella ha dicho muy claramente que no lo va a indultar. ¿Y le parece correcto? Y me parece correcto, hay un proceso judicial. Porque el 65% no le cree. Mariela, si yo no creyera a Keiko Fujimori, yo no hubiese aceptado el articular nuestros proyectos dentro de su programa. No lo hubiese hecho. Yo confío en ella, y confío en ella porque la conozco. ¿Y considera que el plan de gobierno de Keiko Fujimori está financiado? Porque las propuestas que hace para incluso gente de la CONFIEP son propuestas que son muy, digamos, de asistencia a la lucha contra la pobreza, pero no hay financiamiento de las mismas, no se sabe de dónde va, digamos, a salir ese movimiento de dinero. ¿Cuál es tu...? Le pregunto si usted le parece que está claro el financiamiento, dónde va a salir el dinero, cómo va a salir el dinero. Bueno, ya ha dicho que va a poner un impuesto a las sobreganancias, cosa que no enfatizaba antes, ¿no? Que es un cambio. Sí. Bueno, lo que pasa es que hoy día yo creo que todos hacen un error creer que esto es un país que va a seguir en boom. Yo creo que va a venir una recesión de afuera y que efectivamente ver y hacer la crítica, como dices tú, y pedirle a los candidatos que se especifiquen de dónde van a venir el financiamiento de sus programas es legítimo. Lo que pasa es que siempre ha habido una tendencia de darle mucho apoyo al existencialismo, tanto del papá como de la hija. Es una parte importante de gobernar, no me parece lo esencial. Lo esencial me parece empoderar, que es lo que está en nuestro programa. Usted, cuando escuchó la frase de Mario Vargas Llosa, que una alternativa entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala era como estar entre el cáncer, elegir entre el cáncer y el SIDA, ¿qué pensó? Yo pensé que Mario, que es una persona que opina y opina fuerte, tiene todo derecho a opinar. Y eso es pues su opinión, no es la mía, pero es su opinión. ¿Pero qué pensó? ¿Que era certera? ¿Que era...? No, yo no creo que certera. La prueba es que yo siempre he hablado bien del señor Humala y he hablado bien de Keiko porque creo que las dos personas son bien intencionadas. Lo que me parece es que una de ellas está yendo en una dirección equivocada, pero de sus buenas intenciones yo no dudo. Yo no dudo, en ese sentido no tengo la misma opinión, no comparto la opinión con el señor Vargas Llosa. ¿Y qué piensa de los ataques que ha recibido Mario Vargas Llosa respecto a haber opinado de votar sin mucho entusiasmo, sin mucha alegría y con mucha desconfianza por Ollanta Humala? Yo no siento la misma molestia, porque yo creo que una de las ventajas de la democracia es que todo el mundo opina, dice lo que le parece. Yo supongo que esto... Bueno, pero ha sido atacado, llamado por teléfono, un poco insultado en la calle. Es parte de la democracia, lo que tú me estás pidiendo... ¿Insultar en la calle es parte de la democracia? Sí, claro, el derecho de hablar como quieren. No serían las cosas que hago yo, pero la verdad es que en una democracia uno puede decir lo que le da la gana, con tal que no hiera y, por supuesto, someterse a la posibilidad de que le meten un juicio por difamación. Pero aparte de eso, no tengo nada que decir, es la opinión del señor Vargas Llosa. Pero no critica que lo agregan, que lo ataquen de esa manera, ¿no? Que lo ataquen a él. Sí. A eso me refiero. No, pues así como él tiene el derecho a juzgar severamente a los otros, supongo que los otros tienen derecho a juzgarlo a él severamente. Me parece que es parte de un proceso electoral aquí en la Cochinchina, así siempre es. ¿Y usted no está apoyando a Keiko porque Vargas Llosa, digamos, se inclinó por el otro lado? ¿Eso no ha pesado en su decisión? No, por una razón muy sencilla, porque lo que dice Mario, según lo entiendo, es que él tiene una opinión y dice que un candidato es peor que el otro. En mi caso, yo no he venido a dar una opinión, yo he venido a dar un aporte. Son posiciones completamente distintas. Yo he basado mi opinión sobre un aporte que yo he dado y la reacción de la candidata en decir que hay que hacer un programa muy severo para la inclusión de los pobres. Eso es distinto que sencillamente dar una opinión. ¿Y si Ollanta Humala ganara y le pidiera su concurso para profundizar la democracia a través del Instituto de Libertad y Democracia, lo haría o no? Hagamos la cosa siguiente, veamos en ese momento qué ha pasado. Pero claro, las cosas, esta conversación que tenemos ahora, Mariana, no se puede ocurrir hace un mes, las cosas cambian. En este momento, para mí lo claro es que la opción para el Perú es la de Keiko, y yo en este momento no estoy pensando en ninguna otra cosa. ¿Tan mala le parece la opción de Humala? No, lo que estoy diciendo sencillamente es que en este momento yo estoy pensando en Keiko. Yo no veo que esa posibilidad exista porque yo he leído el plan de gobierno y es un plan de gobierno que inclusive tiene puntos de crítica a las posiciones que tenemos nosotros, por ejemplo, frente a la informalidad. Y reconoce que mi organización, el ILD, ha hecho unos aportes interesantes, pero no está de acuerdo con ellos. ¿Cómo voy a trabajar con gente que está en desacuerdo con cosas en las cuales yo creo profundamente?
Bien, mil gracias, doctor Hernando de Soto, por acompañarnos. No sé si hay algo que usted quiera agregar, que haya quedado en el tintero o tal vez lo dejamos para otra conversación, porque para la segunda vuelta falta su tiempito. Contigo es difícil que quede algo en el tintero, Mariela, pero si por si acaso aparece más tinta, encantado de regresar a tu programa. Le dijeron que había copiado el discurso que leyó a Alberto Fujimori. Sí. Le han dicho que ha copiado el discurso de Alberto Fujimori. ¿Fue copiapó o no fue copiapó? No. Te explico cómo fue. Te voy a estar mandando la carta. Cuando se armó la operación de devolver la democracia al Perú, hubo que estructurar una posición frente a la Organización de Estados Americanos. Como tú sabes, cada jefe de Estado, cuando hace un discurso en nombre de la nación, entran ahí varios manos para hacer un discurso. Se contrató, aparte de las personas que existían en el instituto, las personas que estaban en el Estado, se contrató aproximadamente a 15 personas que dieron insumos para ese discurso. Uno de esos insumos fue un señor Kopech, que conocía la realidad venezolana. A ese señor Kopech se le pidió su insumo y se firmó una carta con él que te estoy enviando esta mañana, en la cual él, a cambio de $300, nos da la frase. Entonces lo que yo te digo en este momento es que copia no hubo efectivamente la inserción de él. Se le compró se le pagó por su trabajo. Así es. Por su análisis. Lo otro es francamente una falta de investigación periodística lamentable, porque nada de eso existe. Además la carta la tengo ahí impresa, te la estoy mandando en 2 horas. Bien, mil gracias al doctor Hernando Soto nuevamente.